Estimados estudiantes, empezamos ahora a analizar el tema de cinética química. Vamos a verlo enfocado en la estabilidad de medicamentos, aunque la mayoría de las cosas que veremos acá pueden aplicarse también a otros tipos de procesos físicos, por ejemplo, o farmacocinéticos. El tema lo he dividido en 4 presentaciones y además hay algunos videos adicionales donde se explicarán algunas cosas por separado. Empecemos primero con el concepto de velocidad de reacción. Vamos a analizar esto porque de hecho el término cinética química se refiere a movimiento. En termodinámica se analizaron procesos que ocurren de manera espontánea, que son la mayoría de todos los procesos que presenciamos en nuestra vida cotidiana son procesos irreversibles y por lo tanto espontáneos. Ahora, no necesariamente un proceso que termodinámicamente hablando sea espontáneo va a ocurrir a una velocidad apreciable. Y por eso es que se hace necesario entonces complementar la espontaneidad de los procesos con la velocidad a la cual ocurren. Y aquí es que nos interesa entonces sobremanera el tema de cinética. Entonces, ¿cómo vamos a entender velocidad? Imaginémonos en el caso de una reacción química, que en el momento que la reacción arranca y está avanzando, las concentraciones de los reactivos y de los productos van a ir cambiando conforme avanza la reacción. Esto será así hasta que se alcance el equilibrio químico. El concepto de equilibrio químico lo que plantea, de una manera muy resumida, es que las concentraciones de todas las sustancias van a permanecer constantes. Entonces podríamos plantear una primera definición de velocidad de reacción como la derivada de la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo y tomada siempre, ojo esto, siempre como un valor positivo. Es decir, la velocidad de reacción siempre es positiva. Otra forma de decir lo anterior es que corresponde al cociente de la variación de la concentración de algún reactivo o producto por unidad de tiempo cuando los intervalos de tiempo tienden a cero. Es decir, aquí estamos hablando de un límite. La velocidad entonces, velocidad vendría a ser el límite de la variación de la concentración de cualquiera de las sustancias participantes de la reacción, reactantes o productos, por unidad de tiempo, cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. Y esto pues es la definición de una derivada. Por eso entonces decimos que la velocidad de reacción es la derivada de la concentración de la sustancia con respecto al tiempo. Lo anterior podemos verlo acá gráficamente. Vamos a suponer que el yoduro de hidrógeno es un participante de una reacción. En este caso creo que es un producto en función del tiempo. Es decir, vamos a ver cómo va cambiando la concentración de este compuesto en función del tiempo. Entonces, en este ejemplo particular se obtiene una curva de este tipo, ¿verdad? Que no necesariamente para todos los casos será así, en este caso es así. Entonces, ¿qué vendría a ser la velocidad? La velocidad exacta corresponde a un valor específico en un punto de esta gráfica. Entonces acá vamos a poner dos ejemplos. La velocidad de formación de un producto, en este caso es un producto, ya habíamos visto que era la derivada de la concentración con respecto al tiempo. En este ejemplo va disminuyendo con respecto al tiempo. Vemos que al inicio la curva va ascendiendo y luego su pendiente va disminuyendo y la curva se va acostando. Eventualmente esta curva se hará horizontal. Entonces recordemos también de matemática, de cálculo diferencial, que se habla que la derivada en un punto, en una curva, ¿verdad? En una función,
corresponde a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, acá lo que tenemos son dos rectas que son tangentes en puntos diferentes y simplemente para ejemplificar que en este ejemplo particular, al inicio de la reacción, la pendiente de las rectas tangentes en cualquiera de los puntos es más alta que al final. Es decir, para este ejemplo en particular, la velocidad va a ir cambiando conforme avance el tiempo. Va a ser alta al principio, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, y en un momento la pendiente es cero y ya la velocidad de la reacción es cero. Eso significa que se ha alcanzado el equilibrio. Entonces, esto es un concepto gráfico de la velocidad que es importante también tener en mente. Vamos a ver un ejemplo ya un poco más específico. Tenemos esta reacción, bromo que reacciona con ácido fórmico para dar ácido bromídrico y dióxido de carbono. Entonces, supongamos que para esta reacción se han muestreado, en este caso, la concentración del bromo a diferentes tiempos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el intervalo de tiempo en este ejemplo es de 50 segundos, ¿verdad? Este sería el delta T y este sería el cambio de concentración en cada cambio de tiempo. Claramente este intervalo de tiempo está muy lejano de ser igual a cero. Es decir, este es un cambio finito. El concepto de derivada, recuerden que implica cambios infinitesimales, es decir, cambios que tienden a cero. Entonces, en este caso, lo que se habla es de una velocidad media, a diferencia de cuando trabajamos con la derivada, que hablamos de una velocidad puntual, es decir, velocidad en un punto. Entonces, con datos como estos, lo que podemos calcular es la velocidad media, es decir, en este intervalo, la velocidad promedio sería esta. Recuerden que dependiendo de las condiciones de la reacción, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, en el gráfico, la velocidad puede ir cambiando conforme avanza el tiempo. Entonces no significa que en todo este intervalo la velocidad es igual a esto, sino que puede ser que al inicio sea más alta que esto y a los 50 segundos sea más baja que esto. Este simplemente sería el promedio en este intervalo. Pero para que entendamos el concepto de velocidad media. Esta constante que aparece en la expresión de la ecuación de velocidad la vamos a llamar constante de velocidad y por favor no debemos confundirla con constantes de equilibrio como Kc o Kp. Hay una relación entre la constante de velocidad y la constante de equilibrio y lo veremos más adelante, pero no son lo mismo, entonces no las confundamos. Vamos a ver un ejemplo de ecuaciones de velocidad. Tenemos esta reacción, hidrógeno que reacciona con yodo en fase gaseosa para formar yoduro de hidrógeno, gaseoso también. Se ha hecho el experimento, se ha determinado que la ecuación de velocidad para esta reacción tiene esta forma.
La velocidad es igual a una constante. Esta constante depende de la reacción, depende de la temperatura, multiplicada por la concentración de hidrógeno elevado a la 1. Ven que aquí el exponente es 1. Y la concentración de yodo elevado a la 1. Una reacción análoga, ¿verdad? Con otro halógeno, en vez de yodo ahora con bromo. Vemos que la reacción es idéntica. Se hizo el experimento cinético y se encuentra que la ecuación de velocidad para esta otra reacción presenta esta forma. Vean que hay una pequeña diferencia. La velocidad es igual a una constante, concentración de hidrógeno igual a la 1, igual que acá, pero vean que en este caso el bromo está elevado a la 1 medio, es decir, la raíz cuadrada de la concentración del bromo, a diferencia de acá. Y esto nos muestra que no hay forma de predecir la ecuación de velocidad a menos que se haga un experimento cinético, ¿verdad? Porque viendo las reacciones uno dice son semejantes, son compuestos o en este caso elementos, perdón, del mismo grupo, deberían comportarse igual y cinéticamente hablando no sucede así. Otra cosa importante recalcar acá es que en estas dos ecuaciones las constantes K son diferentes, ¿verdad? Dependen de cada reacción. Y teniendo claro lo anterior, podemos ahora pasar al siguiente concepto, que es el de orden de reacción. ¿Qué va a ser el orden de reacción? Vamos a verlo. Tenemos la ecuación de velocidad genérica que hemos planteado. En esta ecuación genérica, el orden de reacción correspondería al valor de la suma de los exponentes n y m. Podemos hablar de un orden parcial de la reacción con respecto a cada uno de los exponentes. En este ejemplo, la reacción sería de orden n con respecto al reactante A y de orden m con respecto al reactante B. Vamos a ver un ejemplo entonces. Con las mismas dos reacciones que hemos planteado antes, del yodo y del bromo con hidrógeno, tenemos las respectivas ecuaciones de velocidad. Entonces vamos a ver cuál sería el orden de reacción para cada una de estas reacciones. En la primera, de acuerdo a la ecuación de velocidad que tenemos, podemos decir que es una reacción de segundo orden o de orden 2, porque los exponentes son 1 y 1. Claramente la suma de esos da 2. Es una reacción de orden parcial 1 con respecto al hidrógeno y de orden parcial o de primer orden con respecto al yodo. Para la reacción del hidrógeno con el bromo, diríamos que es una reacción de orden 3 medios. ¿Por qué? Porque el exponente del hidrógeno es 1 y el del yodo es un medio. 1 más un medio son 3 medios. Y sería entonces de orden parcial 1 con respecto al hidrógeno y de orden parcial un medio con respecto al bromo. ¿Cómo se determina esta ecuación de velocidad? Ya había mencionado que la única forma de encontrar esos exponentes que corresponden a los órdenes parciales es mediante un experimento. Entonces, esa es la forma en que se hace. Por ejemplo, se mide la velocidad inicial de alguno de los participantes de la reacción, manteniendo las concentraciones de todos los reactivos constantes excepto la de uno. Y entonces se ve cómo afecta la variación de la concentración de este reactante el valor de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si se duplica la concentración de un reactivo y la velocidad se multiplica por 4, se puede deducir que el orden parcial con respecto a ese reactivo es 2. Veámoslo entonces con un ejemplo ya con números. Tenemos esta reacción entre el cloroformo y el agua en fase gaseosa para dar metanol y cloruro de hidrógeno. Entonces se hicieron 3 experimentos. En el primero, las concentraciones iniciales de ambos reactantes fue de 0.25 moles por litro y se obtiene una velocidad de 2,83. En el segundo experimento se duplicó la concentración del cloroformo, la del agua permanece constante y vemos que la velocidad es de 5,67. Y en el tercer experimento, con respecto al primero, se mantuvo constante la velocidad de cloroformo y la del agua se duplicó con respecto al primer experimento. Y en este caso vemos que la velocidad es de 11,35. Entonces vamos a utilizar estos datos para encontrar el orden de la reacción y haciéndolo primero con el orden parcial de cada uno de los reactivos. Entonces podemos decir que la ecuación de velocidad para esta reacción
va a tener una forma como esta. La velocidad va a ser igual a una constante por la concentración del cloroformo elevado a un exponente que, como no sabemos, vamos a llamarlo x, multiplicado por la concentración del agua elevado a otro exponente que, como tampoco sabemos, vamos a llamarlo y. Entonces, para determinar esto, vamos a hacer una comparación entre los diferentes experimentos. En el caso del cloroformo, su concentración se modificó entre los experimentos 1 y 2, y en esos dos casos la concentración del agua permaneció constante. Entonces, utilizando estos dos primeros experimentos, veremos cómo afecta la concentración del cloroformo la velocidad de la reacción. Entonces, para hacer eso, haremos un cociente de esta ecuación para el experimento 2 con respecto al experimento 1. Entonces, nos va a quedar algo así. Pero entonces, velocidad 2 entre velocidad 1 tiene que ser igual a esto entre esto, donde lo que tenemos de diferente es que la concentración del cloroformo en el experimento 2 era 0,5, la del agua 0,25, y en el experimento 1 la concentración del cloroformo 0,25 y la del agua 0,25. Acá podemos simplificar, ¿verdad? Las constantes son iguales, puede simplificarse, y como la concentración del agua es la misma en ambos casos, también se simplifica. Esto nos lleva a que entonces, sustituyendo los valores de las velocidades, 5,67 entre 2,83 va a ser igual a 0,5 entre 0,25, todo eso elevado a la x. Esto es aproximadamente 2 y esto es 2. Entonces tenemos como resultado que 2 es igual a 2 a la x. Como la base es la misma, 2, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, 1 es igual a x. ¿Qué significa esto? Que el orden parcial con respecto al cloroformo es 1. Vamos a hacer ahora algo parecido, pero para encontrar el orden parcial con respecto al agua. Y lo que haremos entonces es comparar el experimento 3 con respecto al experimento 1. Entonces, de manera análoga, planteamos esta expresión. Nuevamente, simplificamos lo que se puede simplificar, que serían las constantes, y ahora la concentración del cloroformo. Sustituimos y entonces tendríamos que la velocidad del experimento 3 con respecto a la del experimento 1 será igual a 0,5 entre 0,25 elevado a la y. Este cociente es aproximadamente 4, esto que está dentro del paréntesis es 2, y lo que nos da, tendríamos es que 4 es lo mismo que 2 a la 2, y esto será igual a 2 a la y. Como las bases son iguales, en este caso 2, los exponentes tienen que ser iguales y tendríamos que 2 es igual a y. El siguiente concepto que nos interesa analizar es el de molecularidad. Entonces seguimos con la misma reacción, en este caso entre el hidrógeno y el yodo. Se dice que esta es una reacción elemental. No se dice, bueno, se ha determinado experimentalmente que es una reacción elemental. ¿Qué significa que sea una reacción elemental? Que sucede en una sola etapa. Es decir, para que ocurra esta reacción se necesita que choquen dos moléculas, una de hidrógeno y otra de yodo. Por eso podemos afirmar que esta es una reacción bimolecular. Entonces llamaremos molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan de manera simultánea para formar el complejo activado en una reacción elemental. Claramente debe ser un número entero y positivo, ¿verdad? No podemos tener menos una molécula ni podemos tener un tercio de molécula, entonces siempre será un número entero y positivo. Entonces podríamos tener reacciones unimoleculares, bimoleculares, trimoleculares y eventualmente un poco más. De manera general, la molecularidad en reacciones elementales, es decir, aquellas que ocurren en una sola etapa, coincide con el orden de reacción. Ahora, ¿cuándo no coincide? Por ejemplo, reacciones de hidrólisis, es decir, reacciones en las que interviene una molécula de agua. ¿Por qué? Para que ocurra una reacción de hidrólisis, el otro reactante tiene que estar disuelto en el agua.
Y normalmente en estas situaciones la concentración de agua con respecto a la concentración del otro reactante es muchísimo mayor, es mucho mayor. Entonces, aunque el agua esté reaccionando, su concentración va a permanecer prácticamente constante. Y eso hace que la velocidad de la reacción sea independiente de la concentración del agua. Entonces, este sería un caso donde, si esa fuera una reacción elemental, la molecularidad no va a coincidir con el orden de reacción. Ahora, es poco frecuente, poco probable que en una reacción intervengan más de tres moléculas. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se requiere es que todas las moléculas choquen con la orientación adecuada y con la energía mínima necesaria para que se forme el complejo activado. Entonces, entre más moléculas se vean involucradas, menos probable que ocurra. Entonces, por eso ya con más de tres es realmente bastante difícil. Muy bien, entonces, teniendo claro lo del orden de reacción, lo de la molecularidad, podemos hablar de mecanismos de reacción. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo. Era la reacción del hidrógeno con el yodo, con su ecuación de velocidad, la cual habíamos dicho que era una reacción elemental, es decir, esa es la forma en la que ocurre la reacción. Sin embargo, otras o muchas reacciones suceden en más de una etapa. Entonces, al conjunto de estas etapas es lo que vamos a llamar mecanismo de la reacción. Las sustancias que van apareciendo y que no son los productos finales y que usualmente se consumen en una etapa posterior se conocen o se les llama intermedios o intermediarios de reacción. Y la velocidad de la reacción dependerá de las sustancias que reaccionen en la etapa más lenta, que esta etapa más lenta pues vendría a ser el cuello de botella. Entonces veámoslo con este ejemplo, ¿verdad? El óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, perdón, más monóxido de carbono para dar óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Se ha encontrado experimentalmente que esta reacción ocurre en dos etapas. Una primera etapa que se ha encontrado que es la más lenta, donde dos moléculas de dióxido de nitrógeno reaccionan para dar NO y NO3. Y luego una segunda etapa que ocurre más rápidamente, donde el NO3 reacciona con el monóxido de carbono para dar el NO2 y CO2. La reacción global sí es la suma simple de estas dos reacciones. Como vemos, el NO3 aparece en la primera etapa, pero se consume en la segunda y no aparece en la reacción global. Por lo tanto, es un intermediario de reacción. La etapa más lenta es la primera, y en la primera intervienen dos moléculas de NO2. Es decir, esa reacción elemental es bimolecular y en este caso la molecularidad coincide con el orden de reacción y se dice que para la reacción global la velocidad es igual acá por la concentración de NO2 elevado a la 2. Un concepto o dos conceptos importantes y que vamos a usar mucho a partir de ahora son el de vida media y vida de estante. Entonces vamos a definirlos. Vida media, y esto es muy general, ¿verdad? Es el tiempo que se requiere para que desaparezca la mitad del material. Es decir, es el tiempo para que la concentración de alguno de los participantes de la reacción se reduzca al 50%. Y la vida de estante es el periodo durante el cual el medicamento contiene al menos el 90% de la cantidad declarada de principios activos y no se modifican sustancialmente las características de la forma farmacéutica ni sus caracteres organolépticos, ni los índices de toxicidad y tolerancia local. Vean que esto es muy importante. Para nosotros entonces la vida de estante va a ser ese tiempo para que la concentración o potencia del fármaco sea al menos el 90%, ojo esto, de la cantidad declarada. La cantidad se declara en la etiqueta, por lo tanto, siempre este tiempo será con respecto al 90% de lo que dice la etiqueta, de la potencia etiquetada. Esto es muy importante.
Muy importante que lo tengamos claro. Porque veremos más adelante, hay algunas ocasiones en que el producto de manera intencional contiene más producto del que dice la etiqueta. Ya veremos por qué. Muy relacionado con esa vida útil, ¿verdad? O vida estante, perdón. En inglés sería shelf life. El concepto que tal vez se usa más en el castellano es el de vida útil. Y lo vamos a representar como con el símbolo T10%. Entonces, como hemos dicho, ¿verdad? Es el tiempo para que el principio activo se reduzca por descomposición al 90% de la concentración inicial igual al etiquetador. Aquí, por favor, que no nos olvidemos, ¿verdad? Que es con respecto al etiquetado. Es el periodo que se comprende entre la fecha de elaboración y el momento en el que ya no cumple con las especificaciones farmacopeicas, en el caso de que sea un producto de una monografía oficial, o con las especificaciones que aporte el laboratorio fabricante cuando no es un producto farmacopeico. Y claramente está íntimamente relacionado con la actividad terapéutica. Se supone que en el momento en que el compuesto esté fuera de especificaciones, no se puede garantizar que se alcance la actividad terapéutica esperada. Y por eso es que ya el producto no debe utilizarse. Cuando vimos la ecuación de velocidad y cómo calcular el orden de reacción, vimos o podemos deducir que para diferentes reacciones podríamos tener diferentes órdenes. Hay algunos casos en los que la velocidad no depende de la concentración del reactante, por eso podríamos decir que esa sería de orden 0 con respecto a ese reactante. Podríamos tener reacciones de orden 1, orden 2, y vimos que también podrían haber órdenes que son no números enteros, sino fracciones. Pero hay muchas posibilidades. Sin embargo, nos vamos a centrar en tres y vamos a verlos uno por uno. Las primeras serán las reacciones de orden 0, que corresponden a reacciones en las cuales la velocidad de reacción es independiente de la concentración de los reactantes. Por lo tanto, la ecuación de velocidad para estas reacciones correspondería a algo así. dc de t es igual a menos una constante por la menos la constante, perdón. ¿Por qué aparece un menos ahí? Si pensamos en qué va a suceder con la concentración del reactante conforme avance la reacción, debemos deducir que esta concentración va a ir disminuyendo, ¿verdad? El reactante se va consumiendo, por lo tanto su concentración va disminuyendo. ¿Eso qué significa? Que mientras avanza el tiempo, el diferencial del tiempo siempre será positivo, ¿verdad? El tiempo final siempre será mayor que el tiempo inicial, por esto este dt siempre será positivo. Pero el diferencial de la concentración es negativo, porque la concentración en un tiempo determinado será menor que la concentración un instante antes. Este dc siempre será negativo. Por lo tanto, negativo entre positivo es negativo. Y habíamos dicho al puro principio que la velocidad siempre es positiva. Por eso debe multiplicarse por menos 1. En algunos libros de texto ustedes encontrarán el negativo por acá, pero nosotros vamos a usarlo del lado derecho de la igualdad. Y como es de orden 0, pues la concentración del reactante iría elevado a la 0, por lo tanto cualquier número elevado a 0 es igual a 1, nos queda menos la constante. El cómo trabajar con la ecuación de velocidad y qué podemos hacer con ella, vamos a verlo en un video por aparte, para no hacer muy grande esta presentación ni muy pesado este video en particular. La siguiente reacción que vamos a analizar serían las de orden 1. En este caso, corresponden a reacciones en las cuales la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del reactante y por lo tanto la ecuación de velocidad nos quedará así. El negativo con la misma explicación que ya hicimos para el caso de orden 0. Para estas reacciones de orden 1 también habrá un video respectivo donde explicaremos cómo trabajar con la ecuación de velocidad y qué se puede obtener a partir de ella. Y por último, la otro tipo de reacción que veremos son las de orden 2,
En estos casos, al ser de orden 2, significa que la reacción es bimolecular, que ocurre cuando dos moléculas se juntan. Y aquí podemos tener dos situaciones. Uno es que la reacción sea A que reacciona con B para dar unos productos y que sea de orden parcial 1 con respecto a A y de orden parcial 1 con respecto a B. Y por lo tanto, la ecuación de velocidad podríamos expresarla en función de A o de B y nos quedaría algo así. ¿Ok? Esa es una forma. La otra es que solo A sea el reactante y se necesiten dos moléculas de A, o solo B sea el reactante y se necesiten dos moléculas de B, o que la concentración inicial de A y de B sean iguales. En cualquiera de esos tres casos que acabo de exponer, estas concentraciones serían iguales y puedo usar cualquiera de ellas elevada al cuadrado. Entonces, ese es el caso con el que nosotros vamos a trabajar. En el caso de que sea dos reactantes diferentes a concentraciones iniciales diferentes, no nos va a interesar, el tratamiento matemático de eso es muy complejo y por eso ese caso no lo vamos a ver. E igualmente, habrá un video correspondiente a las reacciones de orden 2, el cual podrán acceder posteriormente.